Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, dantescos, ¿cómo andan? Ale, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro, buenos días a nuestros queridos oyentes, los bien llamados dantescos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Ale? Bien. Acá resistiendo el frío. Qué bueno, sí, la verdad. Y la humedad, porque en este momento, en este país hay muchísima humedad. ¿Con qué venimos hoy? Hoy venimos con un tema trillado, la verdad. Es un tema del que se ha hablado mucho, pero que es necesario siempre volver a tomar. Y son los arquetipos de Jung, de Yang. Siempre tenemos el problema de cómo lo vamos a decir, pero bueno, Eh, ese es el tema de hoy. ¿Y de qué va? ¿De qué va este tema? Y bueno, va de eso, del inconsciente colectivo y las figuras que se crean en torno a eso. Así que bueno, vamos a empezar a preguntarnos cosas, como siempre, para crecer tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué pasaría si gran parte de nuestra vida no estuviese solamente dirigida por nuestras decisiones, sino por fuerzas invisibles más antiguas incluso que nosotros mismos? Entonces, ¿qué pasaría si en nuestro interior vivieran personajes eternos, como por ejemplo el héroe, el sabio, el niño herido, la sombra, el amante, el rey? Y sin que nos demos cuenta, uno o varios de estos personajes estuviese manejando nuestra vida. Entonces, bueno, hoy en la Divina Comedia vamos a entrar en uno de los territorios más fascinantes de la psicología profunda. Vamos a hablar de los arquetipos. Pero atención, no como frases de Instagram, sino que vamos a hablar de cómo surge todo esto. De Carl Gustav Jung, del inconsciente colectivo, del libro rojo, de la individuación y también de cómo autores posteriores reinterpretaron estos símbolos para comprender la masculinidad moderna. Y bueno, además, como siempre, vamos a descubrir por qué ciertas películas nos conmueven tanto. Porque en realidad no estamos viendo personajes cuando nosotros vemos una película. En verdad estamos viendo una parte de nosotros mismos. Entonces, por eso es que los arquetipos son tan interesantes y por eso es importante que hoy charlemos de ellos. ¿Qué te parece la idea, Alejandro? Me encanta esto de identificar los hilos invisibles que a veces nos están guiando. Pero para entender los arquetipos hay que arrancar con Jung, no desde la teoría, desde la crisis, porque muchas veces creemos que el conocimiento nace de las respuestas, y en Jung nace de una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué pasa cuando ya no sabes quién sos? Sí, realmente tenemos que arrancar por Jung, porque los arquetipos no nacen en un laboratorio, nacen cuando Jung se rompe por dentro, es cuando entra en una crisis que realmente le tomó un tiempo. Entonces, bueno, vamos un poquito, porque estuve investigando cómo fue todo esto de la crisis de Jung y te lo voy a comentar y también lo compartimos con la audiencia, que obviamente esta crisis nace de la ruptura con Freud, pero vamos a hablar un poco de cómo se dieron las cosas. Cuando Jung conoció a Freud, esto fue en 1907, tenía 32 años y ya era un psiquiatra reconocido en Zúrich, ¿no? Freud tenía en ese momento 51 años y ya era el creador del psicoanálisis, no era el rey. Entonces, la leyenda cuenta que durante su primer encuentro conversaron durante más de 13 horas seguidas. Es como hicieron contacto de manera intensa. En realidad se dice y se cuenta que Freud quedó fascinado con Jung por varias razones. Primero, porque era brillante intelectualmente. Lo otro que para él era importante es que no era judío como él, y esto podía ayudar a que el psicoanálisis trascendiera el antisemismo que había en esa época. También tenía una formación científica sólida y, por si todo esto fuera poco, él poseía un prestigio académico. Jung no era una persona del montón.
Entonces, Freud llegó realmente a considerarlo su príncipe heredero. Durante varios años ellos mantuvieron una correspondencia intensa y una amistad casi filial. Era un vínculo interesante, un vínculo cercano, un vínculo profundo. Pero bueno, comienzan a aparecer las diferencias, ¿no? Aunque ambos estudiaban el inconsciente, no entendían la psique de la misma manera. Entonces, acá es donde empezamos a ver las diferencias. Por ejemplo, para Freud, el núcleo de los conflictos humanos era la sexualidad reprimida, los impulsos biológicos y los conflictos infantiles. Freud consideraba la libido como energía esencialmente sexual. Pero para Jung, la libido era algo mucho más amplio. Él decía que era una energía psíquica general, que también era un impulso creador, que era una fuerza espiritual y que era el motor del desarrollo de la conciencia. Jung observaba que muchos sueños, mitos y experiencias humanas no podían explicarse únicamente por la sexualidad. Entonces él comienza a interesarse por otras cosas, como las religiones, la alquimia, la mitología, el simbolismo y las experiencias espirituales. Todo esto claramente incomoda profundamente a Freud. Y acá es donde aparece el punto de quiebre. La tensión se vuelve evidente más o menos en 1912, cuando Jung publicó Símbolos de Transformación. Allí cuestionaba varias ideas centrales de Freud. Freud comenzó a percibir que Jung estaba desviándose peligrosamente del psicoanálisis. Pero Jung, por su parte, sentía que Freud había convertido sus teorías en una especie de dogma. Es como que el loco se queda ahí atravesado por eso y no puede salir de ahí. Entonces, en una conversación famosa, Freud le pidió que jamás abandonara la teoría sexual porque era el baluarte del psicoanálisis. Entonces, Jung queda impactado por esta afirmación. Años después, escribiría que entendió que Freud estaba defendiendo una doctrina más que buscando la verdad. Y bueno, después está el episodio, ¿no? Durante el episodio del desencuentro, es como la gota que rebasa. Durante uno de sus encuentros ocurrió una situación curiosa. Mientras discutían temas relacionados con fenómenos psíquicos, paranormales, Jung comentó que percibía una fuerte tensión emocional en la habitación. En ese momento se escucha un fuerte crujido en una biblioteca cercana. Y ahí Freud se muestra molesto. Es como decir, bueno, está. Poco después ocurrió otro ruido similar. Jung interpretó aquello como una manifestación psíquica. Freud lo consideró una fantasía. Este episodio simboliza perfectamente el camino divergente entre ambos. Freud hacia una explicación racional y materialista. Jung hacia una visión más simbólica y misteriosa de la mente. Si nosotros lo vemos muy desde afuera, Alejandro, y con todo lo que hemos charlado y aportado de todos los programas que hemos hecho, es como que si tuviésemos los dos hemisferios del cerebro, ¿no? Uno Claro, desde lo racional y materialista, podríamos decir que Freud representa el hemisferio izquierdo, y por el otro lado tenemos un Jung que empieza a entender símbolos, a entrar en los misterios de la mente, en la irracionalidad, en lo que no entendemos, ¿no? Es como Jung es como parecería como más desordenado, pero en estas propuestas. Sin embargo, podemos ver claramente la necesidad de las dos partes. Bueno, la cuestión, aparte de este paréntesis que hice, la ruptura definitiva se da en 1913, que la separación fue un poco inevitable, ¿no? Dejaron de escribirse, la amistad termina, Jung renunció a la presidencia de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y bueno, esa ruptura fue devastadora. Freud perdió a quien veía como su sucesor y Jung perdió al maestro que había admirado profundamente. Después de separarse de Sigmund Freud, Jung entra en una crisis psicológica y espiritual profundísima. Empieza a tener sueños intensos, visiones, símbolos que son repetitivos, personajes internos, imágenes mitológicas. Todo esto empieza a pasar en la mente
de Jung. Entonces, ¿qué es lo que hace él? En vez de escapar, decide hacer algo extraordinario y entra conscientemente en estas imágenes. Más adelante llamará a eso la imaginación activa, que sería dialogar con el inconsciente. Se sumerge a toda eso, a ese ruido, a esas imágenes y a esos símbolos que él entiende en su cabeza. Pasan en su cabeza en realidad. O sea que podemos decir que Jung en realidad no inventó los arquetipos. En realidad como un explorador que descubre un territorio que siempre estuvo ahí, pero que nadie se había animado a recorrer de esa manera. Él simplemente los encontró. Exactamente, y además empieza a registrar estas experiencias en un libro impactante. Este libro se llama El Libro Rojo, que parece más un viaje místico que un tratado científico, porque ahí Jung descubre algo revolucionario y es lo siguiente, que ciertos símbolos aparecían en sueños de pacientes, en religiones, en mitologías, cuentos antiguos, en la alquimia y en civilizaciones completamente diferentes. Entonces él comprende algo enorme, que existe una información que es común a todos. Y eso es lo que él llama el inconsciente colectivo. Es una especie de memoria simbólica compartida por toda la humanidad. Y justamente desde esta comprensión es que nacen los arquetipos. Y probablemente el arquetipo que siempre intentamos evitar, el arquetipo más importante tal vez sea la sombra. Exacto, porque la sombra es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos. Por ejemplo, la rabia, el miedo, la envidia, la violencia, el deseo, la fragilidad, el egoísmo y tantas cosas más. La sombra no es mala. La sombra es inconsciente y mientras más las negamos, mientras más estamos tratando de hacer que no esté, más nos controla. Bueno, Jung decía, esa es una frase que ya hemos compartido, pero que viene al caso nuevamente. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esta frase es tan clara, tan concreta, tan minimalista, que se vuelve una frase brutal. ¿Cómo nos vamos a iluminar? Haciendo, observando lo que no queremos ver. Acá podemos traer la película perfecta para esto, ¿no? El Cisne Negro. Nos muestra algo que todos hacemos, creer que eliminando una parte nuestra vamos a estar mejor. Y somos las dos. Totalmente. Aparte esa película es brillante, es una película con Natalie Portman, que la interpreta de una manera increíble. Y es perfecta porque muestra exactamente cómo funciona la sombra psicológica, ¿no? Nina, que es la protagonista, vive identificada con la perfección. Ella es una bailarina de ballet, con el control, con la disciplina, con la pureza, con la inocencia. Ella intenta ser buena, en realidad intenta ser perfecta. Pero ¿qué pasa? En medio de todo esto hay que reprimir otras cosas y reprime su deseo, su agresividad, su sexualidad, su impulsividad y todo el caos. Y todo eso que niega empieza a aparecer desde el inconsciente, porque claramente somos todo eso. Entonces, esta película muestra de manera clara la sombra a la que Jung hace referencia. La película muestra algo brillante y es que cuanto más intentamos ser una sola cosa, más poderosa se vuelve la parte reprimida. Hay un dicho para eso que dice, dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces. Es como decir, cuanto más brillo hay de un lado, hay algo que está faltando, hay algo en desequilibrio. Y Jung justamente decía, preferimos ser buenos antes que completos. A mí esta frase siempre me llamó mucho la atención y creo que la primera vez que la escuché hace unos 30 y pico de años, ni siquiera la entendía. Porque yo decía, qué raro, si se supone que uno tiene que ser bueno, ¿por qué eso de completo? ¿Cuál sería la diferencia, no? Y claro, él se refiere a ser completos porque significa integrar nuestras dos partes, el yin y el yang, lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo, y
Y bueno, y siempre estamos tratando de mostrar solamente una faceta. Esto es totalmente las redes sociales, ¿no? En las redes sociales se muestra el logro, pero no se muestra el camino, todas las veces que uno fracasa para llegar a eso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, claramente una persona completa no elimina su oscuridad, la integra, la hace formar parte. Entonces, la sombra no es lo peor de nosotros, es lo que no quisimos mirar. La sombra es parte de. Todos llevamos un cisne blanco y un cisne negro dentro. El problema no es tener la sombra, el problema es negarla, porque aquello que no integramos nos termina gobernando. Pero después de todo esto, podemos seguir con el arquetipo del héroe, el más famoso, el que más admiramos y muchas veces el personaje con el que más nos identificamos. El héroe, sí, porque el héroe representa el viaje, la superación, la lucha, atravesar pruebas. Nosotros hicimos un capítulo que se llamaba El viaje del héroe. Y es un poco eso, ¿no? Por eso el héroe representa el viaje, la superación, la lucha y atravesar pruebas. Pero Jung advierte algo importantísimo: el héroe debe morir simbólicamente, porque si no, el ego se enamora de sí mismo. Entonces es como decir, el personaje toma a la persona. Ya como soy el héroe es eso y no hay más nada. Entonces, bueno, cuando no muere simbólicamente el héroe, aparece el salvador, el arrogante, el que necesita demostrar permanentemente y mantener ese personaje. La película perfecta, la película perfecta es la Matrix, porque Neo no despierta cuando aprende más, despierta cuando deja de creer completamente en la realidad que habitaba. Neo en verdad es el héroe total. Primero vive dormido, después atraviesa la crisis, muere simbólicamente y finalmente despierta. El viaje del héroe es en realidad el viaje de la conciencia. Y en verdad es el viaje que todos debemos hacer y que en algún punto estamos haciendo. Acá Jung se vuelve fascinante porque dice que dentro de cada hombre existe una energía femenina y de cada mujer dentro hay una energía masculina. Y esto rompe una de las ilusiones más grandes del ego, la idea de que somos una sola cosa. Sí. Anda a decirle a Cacho que tiene energía femenina. Qué problema. Ay, Cacho, Cacho, pobre Cacho. Tiene mucho que aprender, Cacho. Ay, Dios. Bueno, acá tenemos que hablar de Anima y Animus. Y esto es genial porque es parte fundamental de lo que hay que integrar. Anima es la dimensión femenina inconsciente del hombre. Y Animus, obviamente, es la dimensión masculina inconsciente de la mujer. Y Jung decía algo revolucionario: una persona madura integra ambas energías. ¿Qué significa? Un hombre desconectado de su ánima no sabe sentir, teme ser vulnerable y vive rígido. Y una mujer desconectada de su animus pierde dirección, pierde claridad y pierde capacidad de acción. Entonces, la integración interna es fundamental, como ya sabemos y como también hemos hablado de esto en reiteradas oportunidades en la Divina Comedia. Y esto rompe totalmente la idea simplista de masculinidad y feminidad, porque la madurez no consiste en elegir solo una parte, hay que integrar aquello que parecía opuesto. Claro, porque Jung no habla de género social, habla de la estructura psíquica. Y eso, bueno, realmente hay un montón de capítulos en los que hablamos de eso y que está bueno que si alguien tiene dudas en esta parte, que los vuelvan a escuchar y los amplíen, pero realmente necesitamos la otra parte para funcionar en la realidad. Necesitamos integrar lo masculino y lo femenino en nuestra psique, que no tiene nada que ver con el género. Voy a hacer esa aclaración. Seguimos, Alejandro. Después aparece un personaje eterno. Cuando todavía no podemos ver solos, aparece el guía, el maestro. Sí, este es el famoso arquetipo del anciano sabio, que aparece siempre en todas las películas, ¿no? El anciano representa la conciencia, la comprensión, la dirección espiritual, y es quien ayuda al héroe a despertar. Por eso es que aparece en todas las historias. Todos necesitan una especie
de eureka, y siempre esto aparece en forma del maestro. Tenemos a Morpheus, a Gandalf, a Dumbledore, y quizás nos conmueven tanto porque representan una necesidad profunda del alma humana que nos acompaña en el Sí, despertar. sí, porque en alguna forma estos maestros, el arquetipo del maestro es el que le empieza a dar significado a la cosa, ¿no? A mí me gusta mucho Kung Fu Panda, que también hablamos de esa película de manera específica, y la tortuga está en ese arquetipo. Y lo hermoso de este arquetipo es que el sabio no salva, solo muestra el camino, ¿no? Y deja que el otro haga su propio camino y su propia experiencia, aunque tenga que equivocarse. Pero es eso, da información, da su impronta, pero sin empujar, solo muestra. Es como un arquetipo que es como discreto en la forma. Y también aparece algo importante. Muchas veces se habla de rey, guerrero, mago, amante, como si fueran arquetipos oficiales de Jung. La verdad que son herramientas extraordinarias para entender cómo vivimos nuestro poder, nuestras emociones y nuestros vínculos. Sin duda, esos arquetipos aparecen después, y el rey, el guerrero, el mago y el amante, y fueron desarrollados por autores influenciados por Jung, especialmente esos cuatro que mencioné. Y ellos reinterpretan la masculinidad moderna desde una mirada arquetípica. Y es fascinante. ¿Por qué? Porque el rey representa el orden, la presencia y la responsabilidad. El rey consciente genera calma porque obviamente cumple con todo esto. Pero el rey herido, el rey roto, llamémosle así, se vuelve controlador, manipulador o desaparece completamente. Como en El Rey León, Mufasa, Scar, Simba, son literalmente distintas expresiones del rey. Quizá por eso nos impacta tanto. Todos llevamos un rey herido y un rey consciente luchando dentro de nuestro. Tal cual. Ahora vamos a ver un poquito del otro, que es el guerrero. El guerrero representa la acción, la disciplina y el coraje. Pero cuando se desequilibra, el guerrero se puede volver violento, obsesionado con ganar e incapaz de sentir. Gladiador, Máximo es el guerrero con propósito, la fuerza puesta al Exacto. servicio de algo más grande que el propio ego. Sí, Gladiador es una película bellísima y sin duda es eso, es el guerrero, pero es el guerrero consciente. Seguimos con el mago. El mago comprende, ve patrones, transforma la conciencia. Pero claro, cuando el arquetipo del mago está herido, lo que hace es manipular. Entonces, usa el conocimiento para controlar. Morpheus otra vez, o incluso Yoda. Exacto. Vamos a seguir con el amante. Qué nombre para un arquetipo, el amante. El amante va a representar la sensibilidad, el placer, el arte, la conexión emocional. Pero claro, cuando está herido, se vuelve adicto al deseo y además necesita una validación constante. Don Juan de Marco. Y acá aparece uno que probablemente es uno de los grandes especialistas en desenmascarar personajes inconscientes. Mi tocayo, Jodorowsky. Nuestro tocayo, Alejandro Jodorowsky, ¿cómo no nombrarlo? Jodorowsky diría algo acá, así como la mayoría de las personas no viven, interpretan personajes heredados. Y bueno, y esos personajes heredados son el hombre fuerte, ¿no? En muchos clanes familiares esto se vive como los hombres no lloran, hay que ser fuerte, porque eso es ser un hombre. Después tenemos al exitoso, el seductor, el invulnerable. Y bueno, hay que ver nosotros cuando nos observamos dentro de nuestro clan, es cuál es el mandato a ser, a dónde estamos destinados según nuestro árbol a ser. Cuáles son las máscaras que nos inundan. Y el problema no es el arquetipo, el problema es quedar atrapado actuándolo inconscientemente, es deber ser a través del arquetipo. Como si la personalidad fuera un teatro automático. Sí, sí, totalmente. Y sanar sería exactamente eso, dejar de actuar, entrar en la conciencia de lo que estamos haciendo y para qué, y dejar de actuar.
Y acá llegamos, Sale, al centro de toda la obra de Jung. Exacto, que el objetivo final no es elegir un arquetipo, es integrarlos. Jung dice que necesitamos integrarlos a todos y a eso lo llama individuación, el proceso de convertirse en quien realmente somos. No es quien el ego interpreta, no es quien la familia espera, no es quien la sociedad exige. Entonces representa la totalidad interna y llegar ahí implica justamente atravesar ciertas cositas de las que hemos estado hablando. Por ejemplo, la sombra. Tenemos que encontrarnos con nuestra sombra, bailar con ella y integrarla. También necesitamos atravesar el miedo, las máscaras, los personajes y todo esto de lo que hemos estado hablando. Tal vez el problema no sea que las personas estén perdidas. Muchas veces no saben quién está detrás de la máscara. Exacto. El problema puede ser que nos pasamos la vida entera confundiendo el personaje con el ser. Porque todos tenemos máscaras, obviamente, ¿no? La personalidad, ya dijimos, la palabra personalidad significa máscara. Entonces todos tenemos arquetipos. La cuestión es, ¿los estamos habitando conscientemente o ellos están viviendo en nuestra vida? Es una pregunta interesante para hacer. ¿Somos nosotros o somos ese papel que nos creímos que estamos representando en la obra de teatro cotidiana? Entonces, tal vez despertar no sea convertirse en alguien nuevo. Tal vez despertar sea recordar quiénes realmente somos antes de tener que empezar a actuar. Y quizás después de este episodio, cuando veas una película o tengas una discusión cotidiana, empieces a notar algo inquietante. Los símbolos no viven solo en las historias, los tenemos adentro. Nos encontramos en el próximo Nos capítulo. vemos, nos escuchamos, queridos dantescos. Hasta el próximo capítulo. Chau, chau. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.